En este jueves de la 26ª semana del tiempo ordinario, el evangelio que toca es el de Lucas 10, 1 al 12. Y el 30 de septiembre la iglesia también recuerda la memoria de San Jerónimo. Jerónimo nació en el año 342 y vivió durante la segunda mitad del siglo IV. A los 24 años pidió ser bautizado y se preocupó de profundizar en la vida religiosa y en el estudio de las Escrituras. Y cuando tuvo unos 37 años de edad, fue hecho obispo. Y poco después el Papa Dámaso le pidió que tradujese la Biblia del griego y del hebreo al latín, pues el idioma que había dominado Oriente Medio y Occidente en tiempos de Jesús, y un par de siglos después, fue el griego. Pero en tiempos de Jerónimo, en el Imperio Romano ya no se hablaba el griego, sino el latín. Su obra la completó en el año 405 y se conoció desde entonces como la Vulgata, es decir, la Biblia en la lengua del vulgo, esto es de la gente común, que era el latín. La Vulgata ha sido la traducción de la Biblia que usó la Iglesia durante muchos siglos, hasta que empezaron las traducciones a las distintas lenguas que hoy hablan los pueblos. Jerónimo murió el 30 de septiembre del año 420, a los 78 años de edad, y es considerado uno de los 4 doctores de la Iglesia latina, junto con Agustín, Ambrosio de Milán y Gregorio Magno. Retomemos ahora la lectura continuada de Lucas y les leo el texto citado. En aquel tiempo designó el Señor otros 72 y los mandó por delante de 2 en 2 a todos los pueblos y lugares donde pensaba ir él. Y les decía: la mies es abundante y los obreros son pocos. Rueguen pues al dueño de la mies que mande obreros a su mies. Pónganse en camino. Miren que los mando como corderos en medio de lobos. No lleven talegas, ni alforja, ni sandalias, y no se detengan a saludar a nadie por el camino. Cuando entren en una casa, digan primero: paz a esta casa. Y si allí hay gente de paz, descansará sobre ellos su paz, y si no, volverá a ustedes. Quédense en la misma casa y coman y beban de lo que tengan, porque el obrero merece su salario. No anden pues cambiando de casas, y si entran en un pueblo y los reciben bien, coman lo que les pongan. Curen a los enfermos que haya, y digan: está cerca de ustedes el reino de Dios. Cuando entren en un pueblo y no los reciban, salgan a las plazas y digan: hasta el polvo de su pueblo, que se los ha pegado a los pies, nos lo sacudimos sobre ustedes. De todos modos sepan que está cerca el reino de Dios. Les digo que aquel día será más llevadero para Sodoma que para ese pueblo. Recordemos que Jesús está en camino a Jerusalén con aquellos que han decidido caminar con Él. Y ya les indicó que la condición primera para caminar con Él debe ser un compromiso de vida con Dios, que debemos mantener a pesar de cualquier carencia o limitación que podamos experimentar. Y que mediante este compromiso ponemos a Dios al centro de nuestro corazón, al centro de nuestra vida y en el primer lugar. Y buscaremos elegirlo siempre, aunque sea por encima de lo que más amamos. Bueno, pues este primer requisito probablemente hizo que muchos de los que empezaron a caminar con Él se decantasen, ya sea en favor de continuar su camino o en favor de dejarlo. Lucas también nos dijo que Jesús decidió ir a Jerusalén por el camino más corto, y sin embargo el más peligroso, que era atravesando Samaria. Bueno, pues en este contexto Lucas nos propone el relato de hoy. Dice el texto que designó el Señor otros 72 y los mandó por delante de 2 en 2 a todos los pueblos y lugares a donde pensaba ir él. Lucas es el único evangelista que nos cuenta la misión de estos 72. Ya antes Jesús había enviado a los 12 apóstoles a que vayan por los diversos pueblitos de Galilea a extender la buena noticia que él había empezado a anunciar. Bueno, pues 12 es el número de Israel e indica a las 12 tribus de Israel. Y con el envío de los 12, Jesús se refirió a la misión de sus apóstoles entre los judíos. Pero esta vez, Jesús está en tierra extranjera y envía a los suyos a que se adelanten y que vayan a los pueblos extranjeros, los samaritanos que estaban atravesando. El texto es pues un adelanto de lo que le tocará hacer a la iglesia en el futuro, que será salir al mundo y anunciar a otros pueblos y naciones la buena noticia. Veamos los números, que son muy indicativos.
Hay discusión entre los exégetas respecto al número, si son 70 o si son 72. En algunos pocos pero principales manuscritos aparece el número 70. Sin embargo, en la mayoría aparece el número de 72. Y mientras que 12 es el número de Israel, 72 es el número de las naciones paganas que, según Génesis 10, aparecieron de la descendencia de los hijos de Noé después del diluvio. El número 72 parece pues ser una reafirmación más del trabajo de la Iglesia entre los pueblos paganos. Y al contarnos del envío de estos 72, Lucas nos está diciendo que ya en la vida histórica de Jesús se empezó el trabajo con los pueblos no judíos. Y luego está el número 2, pues el texto nos dice que los mandó por delante de 2 en 2. Bueno, pues según la ley judía, para que un testimonio tenga valor legal, se requería el testimonio de al menos 2 testigos. Dice Deuteronomio 19:15, un solo testigo no es suficiente para convencer a un hombre de cualquier culpa o delito. Sea cual fuera el delito que haya cometido, solo por la declaración de 2 o 3 testigos será firme la causa. En consecuencia, la presencia de 2 sirve de testimonio de la aceptación o del rechazo del mensaje de Jesús. Después el relato nos dice que es mucho lo que hay que hacer, pues les dijo, la mies es abundante y los obreros son pocos. Rueguen pues al dueño de la mies que mande obreros a su mies. Quienes estamos caminando con él, somos enviados al mundo a dar testimonio de cómo debemos vivir para hacer de este un mundo feliz. Pero es demasiado lo que hay que hacer. Entonces Jesús nos invita a recordar que el dueño del campo es Dios y que nosotros solo somos simples trabajadores y que el fruto final no depende de nosotros, sino de Él. Por tanto, además de poner todo nuestro empeño en el trabajo, debemos pedirle a Dios que se ocupe del resto, con la certeza de que Dios ciertamente sabe lo que es necesario. Nuestra oración es simplemente para no angustiarnos, para tranquilizarnos el corazón y para que confiemos en Él, pues Él es el dueño, Él sabe y Él verá. Después el relato subraya lo peligroso del trabajo. Dice el texto, pónganse en camino y miren que los mando como corderos en medio de lobos. Pónganse en camino nos indica que el camino que están haciendo hacia Jerusalén es modelo de lo que será el camino de la iglesia en el futuro. E ir como corderos indica nuestra buena fe, nuestra recta intención, el ir confiados, pues el cordero confía en el pastor que los guía. Y la mención de los lobos indica la hostilidad del mundo. Nos encontraremos con un mundo que va a querer desaparecernos, pues al vivir en la verdad y la justicia, nos volvemos un obstáculo que evita que quienes siguen los valores del mundo se aprovechen y abusen de la gente y hagan lo que les dé la gana. Por tanto, hemos de esperar dificultades a causa de esta oposición. Sin embargo, debemos poner toda nuestra confianza en Dios, pues solo el dueño podrá espantar a los lobos y cuidar de sus corderos. Después vienen las instrucciones de Jesús a los 72, y que son semejantes a las instrucciones que dio a los 12, aunque esta vez un poco más detalladas. Primero, confiar en Dios y no en los medios. Los medios como la talega, la alforja, la sandalia siempre son útiles y necesarios para el trabajo, pero nuestra confianza la debemos poner en Dios. Él se preocupará de que no nos falten los medios necesarios para trabajar en su campo. Segundo, que el tiempo es corto. Hay urgencia y mucho que hacer, dice el texto. No se detengan a saludar a nadie por el camino. El no saludar solo indica la premura, el no perder el tiempo. Tercero, vayan en son de paz, dice el texto. Digan primero, paz esta casa, y si allí hay gente de paz, descansará sobre ellos su paz, y si no, volverá a ustedes. Los hombres de paz, los que son sensibles a Dios y a sus cosas, los recibirán y los escucharán. Cuarto, no sean exigentes. Quédense en la misma casa y coman y beban de lo que tengan. Por tanto, no anden cambiando de casa y si entran en un pueblo y los reciben bien, coman lo que les pongan. Aquí Jesús relativiza las restricciones de la ley con respecto al comer y nos enseña a que no nos hagamos problemas con los alimentos que según la ley se pueden o no se pueden comer. Ustedes, les dice,
coman lo que les pongan, o como dirá San Pablo, no se hagan problemas de conciencia. Pero eso sí, dice Jesús, el obrero merece su salario. Todo trabajo debe ser remunerado, y también lo debe ser el trabajo por el reino. Por tanto, quienes se benefician con este trabajo deben sentirse obligados a remunerar al obrero y ayudarlo a su sustento para que pueda seguir trabajando. Quinto, anuncien la buena noticia del reinado de Dios y digan, está muy cerca de ustedes el reino de Dios y pueden hacer lo posible si viven como lo enseña Jesús. Y realicen el reino, es decir, curen a los enfermos que haya, ayuden, hagan el bien. Y sexto, las palabras finales del relato están dirigidas a qué hacer en el caso de que no seamos bien recibidos. Dice el texto, salgan a la plaza y digan, hasta el polvo de su pueblo que se nos ha pegado a los pies, nos lo sacudimos sobre ustedes. Como ya dijimos en otra ocasión, sacudirse el polvo es un gesto de reproche, para indicar que no se quiere tener nada que ver con aquellos que los rechazan. Pero a pesar del reproche, dice Jesús, de todos modos, que sepan que está cerca el reinado de Dios. A manera de conclusión, los invito a considerar que también hoy el Señor nos invita a anunciar a todos que es posible que reine, pero debemos hacerlo respetando la libertad del otro y mostrando paz y no agresión. Y considerar que esta tarea no es sencilla, que somos corderos en medio de lobos, pues este mensaje no solo no interesará a muchos, sino que además seremos rechazados, descalificados y hasta agredidos por anunciar esta gran noticia. Pidámosle pues al Señor que nos haga testigos de su buena noticia por la manera consecuente con la que vivimos nuestro cristianismo y que no tengamos miedo a la reacción del mundo. Parroquia de Fátima, Miraflores, Lima.